Bueno, buenas tardes niños. Quería saludarlos el día de hoy y quería continuar un poco con la clase y también vamos a estar viendo algunos ejercicios y alguna tarea que les voy a dejar a todos ustedes, ¿verdad? ¿Por dónde nos habíamos quedado en la clase anterior? A ver si me recuerdan. Por la información. Ok, pero ¿de qué estábamos hablando de la información? ¿De qué tema principal estábamos hablando? De la base de datos. ¿Verdad? Exacto. Estábamos hablando de la base de datos. ¿Qué habíamos dicho que era la base de datos? ¿Qué habíamos dicho que era la base de datos? Un almacén. Habíamos dicho que era un almacén. Habíamos mencionado que la base de datos es un conjunto de datos relacionados que está constituido por un montón de elementos internos, ¿verdad? Uno de los elementos internos son los que nosotros vemos ahí en este triángulo, ¿lo ven? ¿Cómo está conformado el triángulo? En la parte de abajo, ¿qué aparece? Datos. Los datos. Luego aparece la Información. información, el conocimiento y por último está Sabiduría. la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría es el nivel más alto de la información o del conocimiento o es el nivel más alto del aprendizaje Sabiduría. y los datos es el más pequeño, ¿verdad? Cuando yo digo datos, por ejemplo, me refiero a un elemento pequeño, como decir 25. 25 es un dato. Ahora, cuando es información es cuando yo digo, yo tengo 25 años. Yo tengo 25 años, buenas tardes. Cuando yo digo, yo tengo 25 años, yo estoy diciendo o estoy dando una información. El conocimiento es más arriba de la información. ¿Y ustedes habíamos escrito qué era el conocimiento o no? ¿Qué es el conocimiento? ¿Quién me puede leer ahí un poco qué es el conocimiento? Decimos que el conocimiento es la suma de la información y la experiencia. Ok, entonces, ya la información sería, el conocimiento sería una suma de dos cosas, de lo que a mí me enseñan y de la experiencia que yo tengo. Por ejemplo, ¿qué conocimiento tienen ustedes? Les pregunto, ¿alguno de ustedes puede jugar videojuegos o le gusta jugar videojuegos? Sí. ¿Consideran que eso es un conocimiento? Sí. Exacto, es un conocimiento porque se suma la información de cómo usted se juega en el videojuego. Y la segunda parte es la experiencia, y la experiencia ustedes la tienen porque ustedes ya han jugado, entonces ya tienen la experiencia. Entonces ustedes tienen conocimiento del videojuego. Y por último está la sabiduría. La sabiduría sería ¿qué? La suma del conocimiento y llevar ese conocimiento a una optimización, ¿verdad? ¿Verdad? El ejemplo más grande de sabiduría que tenemos es la sabiduría de Dios. Un personaje de la Biblia. La sabiduría más grande, ¿verdad? Es de Dios, ¿verdad? Es de Dios, ¿verdad? Pero hay un rey también que hay un rey ahí que demostró una gran sabiduría cuando iba a cortar a dos niños. Salomón. Exacto. Él demuestra la sabiduría, ¿por qué? Porque él aplicó conocimiento, llevó el conocimiento a un gran nivel, de tal manera que puso a dos niños, ¿verdad? A un niño, perdón, y a dos madres, y él a través de la sabiduría se dio cuenta cuál era la verdadera madre, porque utilizó la información que tenía sobre las dos madres y sabía que la madre que no iba a permitir que su hijo fuese dividido iba a ser la madre correcta. Entonces eso es algo de sabiduría. Y la sabiduría es el nivel más alto de conocimiento. Ok, cuando hablamos de Access, el primer elemento que vamos a realizar en Access es una tabla. ¿Ustedes saben qué es una tabla? ¿Conocen una tabla? ¿Saben a qué nos referimos cuando hablamos de una tabla? Aquí les voy a poner ahí un ejemplo. ¿Cómo me pueden definir la palabra tabla ustedes? Si yo les pregunto, una tabla virtual, una tabla digital, ¿cómo la definen? ¿Qué sería una tabla? ¿Alguien por ahí? Es la que almacenza los registros en la base de datos. Entonces, una tabla, entonces lo que podemos decir es que una tabla es un elemento, ¿verdad? Un elemento que permite ordenar la información. Vean ese ejemplo, aquí se lo voy a mostrar. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla, ¿verdad? Entonces es un elemento que como ustedes observan,
permite ordenar la información, porque a través de una tabla, miren, está el número, el nombre, la ciudad, el país. Estos elementos están bien organizados. Entonces, una tabla es la información organizada a través de estos elementos. Ahora, ¿qué elementos conforman una tabla? Primero, les voy a definir y vamos a leer lo que es una tabla. ¿Qué es una tabla? Alguien que lo lea. Una tabla es una base de datos, consiste en filas y columnas. Las filas son también llamadas registros o tuplas. Las columnas también se conocen como atributos. Ok, entonces la tabla es un elemento que está constituido por otros elementos. ¿Cuál es el primer elemento que aparece? El primer elemento son las columnas. ¿Verdad que ustedes ya han escuchado la palabra columnas y lo ven bastante, ¿verdad? Lo conocen muy bien cuando ustedes escuchan la palabra columnas? En una tabla, entonces la columna estaría de manera vertical u horizontal. ¿Cómo estaría una columna? ¿Vertical u horizontal? Vertical. Sí, entonces la columna sería toda la información vertical. Por ejemplo, ahí tenemos un pequeño ejemplo de una columna. Por ejemplo, ahí dice ciudad, Distrito Federal, Lima, Londres y Nevada. Como pueden observar ustedes, a esto se le conoce como columna, pero también se le denomina campos. Entonces, ¿cómo creen que se llama ese campo? ¿Cómo creen que se llama ese campo? Columna. Exacto, es una columna, pero ¿cómo se le llama a ese campo? Vean el título de ese campo. Ciudad. Exacto. Entonces, esta es una columna y el campo se llama ciudad, ¿verdad? Esta es una columna y a esta columna, el nombre de esta columna, el encabezado, al encabezado de la columna, nosotros le llamamos campos. Entonces, este sería un campo. ¿Ven? Entonces, en esta tabla, a esto se le denomina campo también. Además de columna, también le llamamos campo. ¿Cuál es el otro elemento que constituye una tabla? ¿Cuál es el otro? Registro o filas. Ok, la fila la conocen muy bien ustedes, ¿verdad? Aquí lo voy a mover. Entonces, cada uno de los elementos que constituyen una tabla de manera vertical o horizontal. Horizontal. De los elementos que constituyen una tabla de manera horizontal, perdón, le llamamos registros o filas. Ahí, por ejemplo, ese registro es el registro número 1. Entonces usted le puede decir, esa es la fila número 1, o en base de datos, cuando creamos una base de datos, le llamamos, esa es la fila o el registro 1. Entonces usted a esto le puede llamar fila o le puede llamar registro. ¿Cuál es más fácil para ustedes llamarle? Filas. Sí, fila es el más común, pero cuando hacemos bases de datos, a eso se le llama registro también. ¿Me entienden? También se le llama registro, ¿verdad? Entonces un sinónimo, si yo en el examen le pregunto, ¿es lo mismo un campo que una fila? La respuesta es No. es falso, ¿va? Es lo falso. Si le pregunto, ¿es lo mismo registro que una fila? Verdadero. Es verdadero, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de registro. Luego, existen, bueno, así está constituida una tabla, miren, los campos y los registros. Otro nombre que le llamamos a los registros también, no sé si lo pueden leer, o a las filas, también le llamamos, vean esa palabra, creo que para muchos es nueva, ¿no? ¿Cuál? Esa palabra Registro. o Tupla. tupla. ¿Han escuchado esa palabra ustedes? Tupla. No. Lleva 46. Llevo 46 que usted. Entonces, los elementos de una tabla son, vamos a recordar los elementos, el campo, o también llamado como. ¿Cómo se le llama también? Campo. Ciudad. También se le llama columna. También está constituido por el registro fila, o también cómo se le llama, además de registro y fila. Tupla. Tupla. Bueno, les dije más bien la respuesta. Entonces, esos son los elementos que definen una tabla. Ahora, bien, vamos a avanzar un poquito más. Hay elementos de una tabla, hay registros que permiten que se diferencie entre una fila y otra. Ahí, por ejemplo, en esa tabla, ¿qué elemento hace diferente la información? ¿Qué elemento hace única la información? ¿Qué registro hace único la información que ven ahí? ¿Qué registro hace que esta información no se repita?
Les pregunto, ¿un nombre en una tabla se puede repetir? Un nombre de una persona. Sí, Ajá, una ciudad se puede repetir. sí, Un país se puede repetir. sí, Exacto. Pero este número acá, estos de acá, se pueden repetir. no, No, porque este es el número 1, el primero, el segundo, el tercero. Entonces, cuando existen estos elementos que no permiten repetir, a estos elementos se le llama llave primaria o campo clave. Entonces, voy a ponerles un ejemplo con ustedes ahí. ¿Qué dato de ustedes permite que ustedes sean únicos en cualquier parte? ¿Qué dato de ustedes permite que sea único? A ver, les pregunto, ¿el nombre de ustedes? ¿O se han encontrado con compañeros que tienen el mismo nombre? sí. Sí, va. Por ejemplo, hay varios alumnos que llaman Cristóbal. Pero ¿qué dato de ustedes los hace únicos? Nuestros papás. Bueno, sus papás, pero ustedes en la Esperanza, por ejemplo, ¿qué datos los hace únicos a ustedes? Que no Como puede dijo, repetirse. Un dato que a ustedes, El apellido. pero el apellido Villegas, por ejemplo, Villegas es algo que se repite bastante. Si hago una base de datos con información No, sí en se el repite. colegio no, profe. En el colegio no, pero estamos hablando de manera general y yo creo que sí, más de algún alumno se llama Villegas. Tiene apellido Villegas. Les voy a decir Aquí nosotros no hay. un campo clave de ustedes. Les ¿Mm? digo uno, Ajá. el número del acta de nacimiento. Su acta de ¿Creen ustedes que se repiten? Traten de bajarle a los micrófonos. no. No, porque ¿Y don Gemelo así? no se repite, Pedro. No se repite. Entonces, por ejemplo, el mío no se repite, el de ustedes no se repite. Entonces, esa información es conocida como un campo clave, porque el RTN de ustedes no se repite. Entonces, como no se repite, es conocido como un campo clave. Entonces, una tabla también está constituida por esos campos que son, digamos, muy importantes y privilegiados y que permiten no repetir la información de cada una de los registros o de la fila, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les toca hacer en su libreta? En su libreta, ¿verdad? No es para hoy, sino para la próxima clase, o lo van a trabajar en la próxima clase, van a hacer una infografía sobre los elementos de una tabla de Access. O sea, van a dibujar una tablita y así como les expliqué yo ahorita los elementos, los van a ir dibujando y describiendo ahí en su libreta el concepto de cada uno, ¿me entienden? Hacer una pequeña infografía ahí en su libreta sobre lo que les acabo de explicar. ¿Está bien? ¿Me entendieron? ¿O no? Más o menos. O sea, van a hacer una tablita y van a ponerle color y le van a poner las diferentes partes que tiene una tablita, bien bonito, diseñado, para que lo tengan en la próxima clase, para que acumulen en la clase de computación, que hay muchos ahí que tienen baja nota y que ocupan sacar buenas notas. Entonces, eso tocaría hacer, después de esta explicación, hacer esa pequeña infografía sobre los elementos de una tabla. Bien, la otra es para la otra hora, pero la otra Habla actividad que como van, la otra actividad que van a hacer la tienen ahí en el folleto, ¿verdad? Que dice que van a explicar los tipos de datos comunes en la creación de una tabla. Pero eso se los pasé en WhatsApp, ¿verdad? Ahí lo tienen. Aquí está, miren, el elemento texto corto. Entonces, esto solo lo van a escribir en su libreta, ¿verdad? Eso solo lo van a escribir en su libreta. ¿Me entienden? ¿Verdad? En la actividad 2, entonces van a escribir esos elementos. ¿Estamos bien? En la primera vamos a hacer como la tabla que usted hizo, con números, la ciudad y eso, solo que con otros Sí, datos, obviamente. sí, van a hacer una pequeña infografía ahí en su libreta, donde van a poner la tablita y los elementos que constituyen la tablita. Y en la segunda actividad van a hacer, en la libreta van a anotar los tipos de datos de Access, ¿verdad? Estos son los tipos de datos. Yo ya se los envié en el PDF, así que solo les toca transcribir, ¿va?
para los Sí. tipos de datos, porque cuando en la otra clase donde vinimos la parte práctica, eso lo van a transcribir, ¿verdad? Eso lo van a transcribir en Access. Entonces pueden ir avanzando en esa actividad y en la próxima clase vamos a trabajar ya con Access para que ustedes vean cómo se trabaja con Access. Siempre todos los pasos los tienen que ir escribiendo. Así que eso sería lo más importante para la clase de computación. Si tiene alguna duda, pues me la hacen saber. Estoy para escucharlo. Porque también voy a subir este video en Claro. ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, ¿va? No hay dudas. Bien. Para ir ya finalizando, miren, voy a compartirles algo por acá. Voy a ir compartiendo ya un poquito el programa para que lo miremos cómo se abre y todo. Entonces, yo les preguntaba a ustedes, ahí está, miren, este es el programa donde vamos a hacer las bases de datos. Más que todo ustedes, por estar bien a distancia, ¿no? Solo les va a tocar pues apuntar los pasos que yo les diga o hacer o ir participando en unos foros que les voy a poner ahí en la clase de Classroom. Así que, debido a que no todos tienen computadoras para trabajar, ¿va? Este es Access y es el programa que nos sirve para hacer una base de datos, para hacer bases de datos, ¿verdad? ¿Cómo comenzamos a hacer una base de datos? Primero le vamos a dar donde dice base de datos en blanco, vean, y van a ver que es un programa bien diferente de Office, o sea que no es igualito a Word ni a PowerPoint, a pesar de que sea de la misma compañía, es muy diferente. Le vamos a dar clic. Vamos a crear una base de datos. A esta base de datos le vamos a poner noveno. Vamos a guardar la información de ustedes. Noveno. Le vamos a dar donde dice crear. Y les voy a mostrar un poco cómo está conformada la pantallita de este programa. Vean que cambia, ¿verdad? Como les preguntaba, ¿cuántos conocen este programa? Muy pocos, ¿verdad? Ustedes me dirán. Les escucho por si conocen el programa o es primera vez que lo están viendo. Es primera vez, ¿verdad? Ah, Pedro me dijo que ya lo conocía, ¿no? Bien, entonces, vean cómo está constituido el programita, ¿verdad? Está constituido por las pestañitas que están en la parte de arriba, ¿verdad? Y aquí, miren, aparece la palabra tabla, miren, tabla. O sea que aquí es la zona donde voy a estar dominando todo lo que sea una tabla. Creando campos también, vean. Creando campos. Está una pestañita que se llama ayuda. Está una herramienta de base de datos, este es más avanzado, ¿verdad? Esto solo solo se los muestro, pero realmente va a ser, será en el futuro que utilicen estas herramientas. Datos externos, de igual manera también, estas herramientas será en el futuro. Esta herramienta le permite traer información hacia este programita. Y la más importante y la que más van a utilizar es esta, miren, que se llama la pestañita crear. Se llama la pestañita crear, ¿verdad? Esta es la más importante. Miren que en crear ya aparece la palabra tabla, ya aparece diseño de la tabla. Entonces, si yo quiero crear una tabla, solo le doy clic acá donde dice crear tabla, ¿sí? Crear tabla. Y vean que me está agregando acá una tabla 2. Miren, tabla 1 y tabla 2. Aquí se miran todos los elementos que vamos haciendo. Tabla 1, tabla 2. Entonces, a esta tabla de aquí le voy a dar clic derecho, o sea, el clic el clic anormal, digamos, el clic derecho, y le vamos a dar donde dice vista de diseño. Vista de diseño es una opción que nos permite crear una nueva tabla o modificar la tabla. Entonces, la función de vista de diseño es crearnos una nueva tabla o modificar una tabla. Le damos donde dice vista de diseño y le vamos a poner nombre de la tabla. Aquí le voy a poner yo alumnos. Vamos a ponerle el nombre de la tabla y le vamos a dar aceptar. Le vamos a dar aceptar. Vean aquí. Aquí es donde vamos a construir los campos. Miren cómo dice ahí. Nombre del campo.
el nombre del campo. Y aquí dice tipo de datos. Entonces, estos tipos de datos es lo que tienen que ustedes anotar en su libreta para en la próxima clase, pues, podamos hablar de lo que investigaron, ¿verdad? Y continuar en la clase de Access. Entonces, hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad? Hasta aquí vamos a llegar para que ustedes hagan las asignaciones que les puse y puedan trabajar. Así que eso sería todo. Ya voy a subir esto, ya voy a subir en Classroom para que ustedes puedan subir las tareas o la tarea de aquí a la clase de hoy y mañana. Así que así quedamos. Pasen buenas tardes y simplemente pues a trabajar en la próxima clase en lo que les he asignado. Está bien, ¿verdad? Así que un saludo y hemos llegado ya al final de la clase y ya hemos quedado claro en lo que ustedes debieron de observar. Bien. Nos vemos entonces.